Si me ayuda Dios, no necesito nada más. Eres tú mi inspiración, tus palabras son mi identidad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. No necesito nada más. Pon tu aliento en mi interior, que yo pueda hacer tu voluntad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Whoa, 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 whoa. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Jesus,
Awesome is one truth. God is madly in love with you. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Sonar en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Swing wide, oh you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh creation, everything with breath, repeat the sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Oh creation, everything with breath, repeat the sound. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. His name is Jesus. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Les damos la bienvenida. Es un honor estar con ustedes por este medio. En esta ocasión, en esta nueva circunstancia que estamos pasando, decidimos posponer el evento presencial para, por prudencia, estar más seguros. Sabemos que hay un incremento de contagios y por esta razón pues estamos solamente en este medio a través de internet compartiendo la palabra de Dios, y espero que estén en casa, se encuentren bien, y vamos a comenzar este mensaje que tenemos hoy a la luz de las enseñanzas que Dios dejó en la palabra, en su Biblia, que benefician a aquellos que han nacido de nuevo. Como decía un alumno en aquel momento en el régimen comunista, en donde su maestro estaba ridiculizando o queriendo ridiculizar la Biblia y el mensaje de Dios, y él decía que había estado leyendo la Biblia y que en esta experiencia él no había entendido nada, que era una sarta de mentiras porque él no entendía nada. Así que un alumno creyente en su clase levantó la mano y pidió la palabra diciendo: camarada profesor, solamente quiero decirle que la razón por la que usted no comprende el mensaje que está en la Biblia es porque usted necesita saber que la Biblia es la carta de amor de Dios para sus hijos. Si usted no la entiende, es porque está leyendo la correspondencia ajena. Y así es. El mensaje de la Biblia es un mensaje que está diseñado para el hombre que tiene vida espiritual. Como sabemos, por el pecado el hombre perdió su relación con Dios y su vida espiritual y necesita volver a nacer. Así que ese es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es que a través de la fe en Jesucristo nosotros obtengamos la vida eterna y esta relación con Dios que el pecado nos robó. Y nuestro interés este día al compartir estos mensajes que Dios dejó en su palabra es aprender de Él, en primer término, y de su palabra, las cosas que dejó para nosotros. Les invito a que me acompañen en oración
una oración para pedir a Dios su bendición sobre nuestra reunión, por favor. Gracias, Dios, por este día y esta nueva oportunidad que nos presenta tu palabra. Te pedimos, Dios, que al abrirla y al escucharla y al hablar de ella, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, y conforme a tu misericordia y fidelidad a cada uno des lo que necesita, cada convicción que requiere nuestra vida, cada aliento, cada corrección y lo que cada uno está viviendo. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda poner en orden nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este momento, gracias por esta iglesia que somos, Dios, porque tú nos has guardado a pesar de todo. Gracias por tu fidelidad, por guardar nuestras vidas. Y Señor, queremos pedirte que nuestras vidas sean para glorificar a Jesucristo, nuestro Salvador. Que tú lo hagas posible. Por su nombre lo pedimos. Amén. Bien, pues otra vez estamos en esta experiencia tan especial, enriquecedora que hemos tenido los últimos domingos, caminando con Jesús por su experiencia terrenal y en esta narración que se encuentra en el Evangelio según San Juan y la manera en que él fue encontrando personas en su camino y la manera en que trató con cada una de ellas y especialmente la manera en que manifestó el amor de Dios a cada uno. Sabemos que Él conoce a todos y aunque hay algunos que dicen, yo estoy buscando a Dios, podemos decirle, bueno, mira, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podemos preguntarle, ¿cuánto tardarán en encontrarse? Tú estás buscando a Dios, Dios te está buscando a ti. ¿Qué falta para que se encuentren? Y lo que falta es oír con los oídos del corazón el mensaje que está en la palabra y ver con los ojos del Espíritu la esperanza gloriosa que Él nos ofrece. Hoy nos encontramos ante una experiencia muy especial. Jesús se encuentra ante la ceguera de un hombre y de un tipo de ceguera y la ceguera de otros hombres. Y esto se encuentra en el Evangelio según San Juan a partir del versículo 1 del capítulo 9. Vamos a leer, acompáñenme por favor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Normalmente nosotros atribuimos las desgracias de la vida, los problemas hereditarios y las dificultades que confrontamos como humanos, nuestra debilidad, todas estas experiencias que pueden robarnos de la paz o del bienestar. Y en este caso los discípulos estaban intrigados, a lo mejor siendo empáticos con este hombre que nació ciego y que conocían porque venía a pedir ayuda al templo. Y entonces le preguntaron a Jesús que quién era el culpable de que este hombre estuviera ciego. Y es impactante la respuesta que Jesús dio. No culpó a los padres, no culpó a Adán y a toda su descendencia, no culpó al medio ambiente, no culpó a la genética, sino que dijo algo que nos impresiona. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces lo que Jesús dice, yo estoy expuesto a la luz del día, y mientras el día dura, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y este que está aquí, no está en esa condición por cuestiones humanas, o por cuestiones de errores o pecados humanos, sino que hay un propósito mayor en la vida de esta persona. Que la obra de Dios se manifieste en él, que la gloria de Dios se manifieste en él. Yo quiero preguntarte a ti que eres un creyente, que ya has recibido la luz de la vida eterna, y cuando digo la luz de la vida eterna no hablo de algo esotérico, me refiero de ver la esperanza viva que Dios da, que implica el perdón de nuestros pecados, una nueva vida, una relación con Dios, una transformación de tu carácter, de tu corazón, una esperanza cierta que hemos recibido los que creemos. Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que naciste en el siglo XX y que naciste en esta generación con tantos problemas? A lo mejor no fuiste de aquellos que tuvieron toda la dicha que se puede tener.
todas las bendiciones. A lo mejor tu familia no tuvo mucho dinero o no tuvo muchos privilegios, no eres hijo de rey o de un descendiente de uno de los poderosos de la tierra. Y a lo mejor también has tenido que pasar muchas dificultades para lograr la vida y estar en el lugar que estás. Quiero que pensemos en este pasaje. Jesús dijo que los problemas de ese hombre no eran por causa de él en última instancia, sino porque Dios decidió glorificarse en él, manifestarse en él. Y esto revela algo muy profundo del corazón de Dios. Dios sabía que nosotros, por habernos creado en libertad, semejantes a Él, tendríamos la oportunidad de seguirlo a Él o de no seguirlo. Y en su conocimiento previo de las cosas, Él sabía que el hombre se iba a apartar, que iba a decidir caminar lejos de Dios y que iba a recibir las consecuencias de apartarse de Dios, que es básicamente seguir lo que está mal, hacer lo que es incorrecto, hacer lo que corrompe, hacer lo que daña, lo que destruye. Y desde luego esa es la historia humana. Y dice la Biblia que Dios permitió que las leyes morales y las leyes naturales se cumplieran en el hombre, cosechando lo que sembró, pero con un propósito mayor, no simplemente como para venganza o castigo, sino en primer lugar para manifestar justicia. Para todos los hombres, las leyes son puestas para su bien, pero si se quebrantan, pues hay una consecuencia mala. Y todavía más, dice el pasaje que lo que el hombre pasa, que es el quebranto del corazón, la desesperanza, la necesidad y en última instancia la ceguera, el no poder ver precisamente la razón de la existencia, el propósito de la vida, la esperanza que necesitamos parece como muy difusa. Ahora que estoy teniendo un problema en uno de mis ojos, una catarata normal, no es ninguna preocupación, es lo que pasa con la edad prácticamente en toda la gente, no se me preocupen, pero hay una experiencia muy real. De repente ya no ves como veías, hay una limitación, de repente las cosas pues te crean inseguridad. Gracias a Dios que espero que esto se resuelva, pero lo que trato de decir es que la visión y la luz que se necesita para enfrentar la realidad es fundamental para el ser humano. Y hoy en día hay muchas personas que caminan en el sentido moral y espiritual en tinieblas y que están sembrando mal y cosechando mal y están cometiendo los errores que los están haciendo sufrir a ellos y a los suyos y en general a la sociedad. Esa es la realidad del siglo XXI, de este 2021. Estamos viendo cada vez más que el hombre se entrega a su corrupción, como si no hubiera problemas. Pero a la vez estamos viendo muchas dificultades de carácter social, moral, todo tipo de problemas, divorcios, crímenes. Exactamente lo que no queremos ni necesitamos para ser felices es lo que está sucediendo. Porque el hombre se ha apartado de Dios y no ve claramente cuál es su necesidad y cuál es esta razón de la vida. Y anda buscando una luz de esperanza, una razón verdadera para vivir y parece que se desvanece. Entonces, Dios dice que el hombre cosecha y enfrenta las dificultades que tiene que enfrentar con el propósito de que Dios se glorifique en él. Esta experiencia es muy importante. Pensando en mi vida, desde luego como hombre libre hasta donde yo entendía, hice cosas que estaban mal hechas. Y como consecuencia de eso, pues tuve muchos problemas personales, emocionales, familiares, sociales, de todo tipo. Era un desastre. Y bueno, no es que era feliz, ni que ya había encontrado la felicidad por la cual hice o pretendía hacer lo que me daba la gana. Al contrario, tenía muchos problemas. Y resulta que un día, de repente apareció alguien que me testificó de Jesucristo, como en algunas ocasiones lo he compartido con ustedes. Y esta persona trajo un mensaje que me enfrentó a la esperanza que Dios le daba a mi vida. Un perdón y una transformación, una razón de vida que yo ni siquiera había imaginado. Y de repente, este joven confundido, equivocado, triste, culpable, todo lo que era yo,
de repente brilló una luz de esperanza el día que recibí a Cristo. Y mi vida comenzó a ser transformada. Comencé a tener propósito de vida. Comencé a tener paz y victoria sobre la vida equivocada que vivía. Y esas tinieblas en las que yo vivía comenzaron a disiparse. Y no es que los problemas que vinieron a mi vida, todas las luchas que tuve, las caídas, los errores que cometí, no fueron mi culpa. Pero esto fue de alguna manera lo que me hizo consciente de mi necesidad de Dios. Pero cuando finalmente acepté a Jesucristo y mi vida comenzó a cambiar, de repente veía y no hice nada más que creer. De repente tenía paz y lo único que hice fue pedirle a Dios perdón y pedirle que me salvara, tal como el mensaje que escuché decía que yo tenía que hacer. Y entonces este hombre, este ciego de nacimiento, es un ejemplo importante de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere glorificarse, quiere hacer un milagro, quiere hacer una obra extraordinaria en el corazón del hombre. No hay excepción. Todos para Dios somos igual de valiosos e importantes. La diferencia la hace el que escucha y quiere el llamado. Hay en este pasaje una lección importante porque, Jesús le dice a sus discípulos que lo que está pasando con este hombre ciego de nacimiento es algo que Dios permitió para que se glorificara en su vida el Hijo de Dios, para que el Mesías Salvador pudiera dar testimonio de la grandeza, de la misericordia de Dios y del poder de Dios en el tiempo, en la historia y en la sociedad humana, entre los hombres, entre los líderes religiosos, entre el pueblo, ahí con ellos. Y precisamente esto sucedió. Porque esto sucedió, era un evento público en el que se encontraban. Y había mucha gente en Jerusalén. Y de repente este ciego de nacimiento, Jesús lo llama y dice, voy a leerlo. Todavía dice Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. A ver si. Perdón, es que ya. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo y los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Tal cual. Algo que solamente Dios puede hacer. Desde luego la ciencia moderna todavía no puede hacer eso. Un ciego de nacimiento que puede ser que no tenga retina o lo que sea, que le falla el nervio óptico o que está mal de alguna manera el sentido de la vista, pues no se puede recuperar. Aunque hay tecnologías y técnicas increíbles que están realizándose, no son para la gloria de Dios. Este evento fue para la gloria de Dios. Es decir, Jesús tomó saliva, tomó tierra e hizo una especie de cataplasma y la puso en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el Siloé. Era un estanque cuyo nombre era el enviado y este hombre lo que hizo fue escuchar la voz de Dios y obedecer. No es que hizo obras extraordinarias, no es que se lo mereció, no es que pagó los pecados de sus padres o los suyos, pero sí eran pecadores sus padres y él también. Pero lo que estaba sucediendo, este evento de salvación y de restauración de la vista de este hombre, era para que se manifestara que este hombre Jesús de Nazaret era el Mesías. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo, dijo Jesús. Había una profecía en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que decía que los ciegos iban a ver y los sordos iban a oír. Y a los humildes de corazón se les iba a predicar o enseñar la verdad de la vida eterna, las buenas noticias del amor de Dios para con la humanidad. Así que Jesús, que es la luz del mundo, dio testimonio ahí delante del pueblo de un poder totalmente sobrenatural, pero sobre todo de una misericordia para un hombre que estaba imposibilitado y una restauración milagrosa y desde luego un propósito mayor, testificar del amor de Dios a través del testimonio de este hombre
que vamos a ver cómo tuvo que enfrentar esta realidad social en la que se desenvolvía. Dice el pasaje: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Fíjate que los milagros que Dios hace, no los hace para contradecir a la ciencia o para competir con la ciencia. Todos los milagros que Dios los hace son para glorificar su nombre y para manifestar su amor por el hombre y para dar testimonio de la obra completa de Jesús a favor del hombre, de manera que el hombre tenga una esperanza verdadera. No es para presumir de magia o de un poder extraordinario para impresionar los sentidos y decirle al hombre: mira qué tonto eres, qué incapaz eres. No, el poder de Dios se manifiesta para salvación a todo aquel que cree. Y este hombre creyó y obedeció el mandamiento. El mandamiento era muy sencillo: cree y ve con el que puede sanarte. Ve al agua del estanque del Siloé, lávate y verás. Y así de sencillo fue para este hombre, tal como pasó cuando yo escuché. El día que yo escuché, semejante a ti que te has convertido, simplemente supe que todos mis pecados habían sido pagados ya, que Dios me estaba ofreciendo el perdón, y lo que tenía que hacer era abrazarme de Jesús, como quien se abraza en alta mar en un naufragio de un pedazo de madera para no hundirse, usando una escena dramática, porque para muchos la salvación es un drama por causa de su estado moral y espiritual y físico. Para otros es una simple decisión de confiar en Dios, aunque a lo mejor sus vidas no presentan un drama todavía, pero hay una conciencia clara de que somos pecadores y que necesitamos arreglar ese problema. El hecho es que el día que yo recibí a Cristo, fui invitado a hacer algo muy sencillo: creer en Jesús. Creer el mensaje que estaba escuchando, aceptar que era un pecador, lo cual no fue nada difícil. Mi conciencia gritaba, mi historia, mi testimonio, mis malos hechos decían que yo era un pecador, igual que en tu caso. Y se me invitó a creer que Él pagó mis pecados y a permitirle entrar en mi corazón para transformarme. Ese fue el mandamiento de Dios: cree en el que Él ha enviado. Y esa noche tomé una decisión delante de Dios que Él avaló. Es algo increíble. Cuando tú crees el mensaje de Dios, Él, que ve desde los cielos, a través de tu corazón, de tu conciencia, a través de todo lo que Él creó, a través de tu experiencia y especialmente a través de tu libertad. Ese día que le recibes, Él ve y Él responde y hace el milagro y la maravilla de devolverte la vista, voy a ponerle comillas a eso, y usando la ilustración del pasaje. Y de repente comienzas a ver la realidad del perdón, porque sabes que Cristo ya los pagó tus pecados. Y es absoluto, claro, imposible de negar. Dios lo dice. Y simplemente tú lo crees. Y al atribuir fidelidad al testimonio de Dios, el Espíritu Santo te confirma y te da la paz del perdón. Y comienza una relación con Dios. Y de repente ya Dios no es un extraño que tienes que disfrazar de viejito de barba blanca y en un lugar lejano, sino está cerca de ti, contigo, en ti. Y Él comienza a ser accesible a ti en la medida que tú vas entendiendo que no solamente Cristo pagó tus pecados para no condenarte, sino Cristo pagó tus pecados para que el perdón que Dios da te reconciliara con Él y pudieras acercarte a Dios como te acercas a un padre que te ama, como un heredero, como un descendiente, como uno que tiene el derecho. Y Dios nos invita a aceptar esta relación en los términos claros que Jesús enseñó a sus discípulos, diciendo: cuando se acerquen a Dios por la fe en la oración, díganle: Padre que vives en el cielo, Padre mío. O si estás en congregación, en compañía de otros, Padre nuestro. Y esta oración que hemos aprendido, quizás tú la has aprendido, que no es para repetir como si Dios se la tuvieras que repetir 1000 veces, como si no entendiera. Es para que sepas que tú estás dirigiéndote a tu Padre que está en el cielo. Es para que sepas que Él es santo y que te has relacionado con Él y que Él tiene cuidado de ti, para que le pidas por las cosas que tú sabes que necesitas.
y para que su voluntad se cumpla en ti y Dios pueda alcanzar su propósito de traer el reino de Dios a la tierra a través de la fe y el testimonio que Dios nos ha dejado. De repente este hombre despertó en una realidad que yo creo que nunca había pensado, no solamente conociendo la luz, porque él no conocía nada de lo que implica la visión. Debe haber sido impactante. Yo he visto algunos eventos en videos de niños que tenían, por ejemplo, una dificultad para oír y alguna operación o algún aparato les permite oír, y la experiencia increíble que tienen los niños al descubrir los sonidos y el gozo, la alegría y toda esta gratitud que expresa el alma de un bebé o un niño cuando de repente un sentido es restaurado. Hay algunos videos muy interesantes de eso. Pues no es diferente el caso de este ciego de nacimiento, porque una vez que comenzó a ver, no solamente estaba impactado, sabía que alguien lo había hecho, se sentía comprometido para ser agradecido. Y cuando comenzaron a cuestionarlo, porque desde luego lo que había sucedido era extraordinario, nadie podía ignorar que este hombre estaba ciego de nacimiento, y sus padres mismos testificaban. Así que cuando le cuestionaron, él dijo, yo soy ese que era ciego, pero ahora veo. Y este es el testimonio que tenemos los creyentes. Estábamos ciegos espiritualmente. No solamente no conocíamos a Dios, ni no lo veíamos, sino no sabíamos a dónde íbamos. Andábamos en tinieblas. Hoy en día el hombre vamos a decir, del siglo XXI, y cuando digo el hombre, no estoy refiriéndome a toda la humanidad, porque hay mucha gente que vive en ignorancia, incluso ignorancia del siglo y de los avances en los que se ha desarrollado esta sociedad. Aunque cada vez más las comunicaciones modernas ponen acceso a las multitudes ciertas verdades, como por ejemplo el desarrollo científico, que es inevitable ver y conocer y disfrutar. Y entonces la gente puede estar muy confiada en sí mismo por los avances tecnológicos y porque ahora somos la generación que ha visto la realidad del desarrollo tecnológico y las ventajas que tenemos a través de esta tecnología, que incluso algunos se atreven a ofrecernos una vida más longeva y algunos nos ofrecen en la idea, en la fantasía o en la realidad, como sea, de la tecnología que podremos reemplazar tejidos y a lo mejor cambiarte el corazón, cambiarte una pierna como desechable y cosas fantasiosas que la Biblia dice que pueden llegar a ser. Pero lo que no puede hacer el hombre es dar vida, me refiero a vida eterna. Lo que no puede hacer el hombre es trascender, porque todos, tarde o temprano, de 100 años, de 200 años, si acaso fuera cierto que la tecnología puede ofrecer eso, tenemos que morir. Estamos diseñados para estar un poco de tiempo. Toda la creación está diseñada para pasar. Dice la Biblia claramente que es un proyecto temporal o sujeto a vanidad, a lo que se desvanece. Toda la realidad en la que nos encontramos, de hecho los físicos que tratan de entender el fenómeno del tiempo y describirlo con una definición científica, se encuentran con problemas muy graves para poder entenderlo y explicarlo. De repente hasta ellos mismos pueden entrar en argumentaciones cíclicas que parecen como locura, pensando en lo que es la ciencia, matemática y todo eso. Pero Dios dice claramente que nuestra existencia tiene un propósito. Hay una razón por la que todo existe y todo funciona. Esta razón es que nosotros que tenemos la existencia, no nos quedemos viendo cómo pasa la luz y cómo la esperanza en nosotros mismos florece y de repente nos aferramos a lo que queremos hacer, a lo que podemos hacer y nos olvidamos que estamos de paso, que hay una necesidad mayor, que el verdadero problema, como Jesús les dijo, no es que no sean libres o que no tengan todo lo que se necesita, sino que son esclavos del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Tienen sed, su alma está sedienta, están hambrientos, necesitan el pan de vida para sostener la vida y la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, Jesús le dijo, yo soy el testimonio que necesitan ustedes para ver claramente. Y soy el medio que hace posible eso. Eso le pasó a este ciego de nacimiento. De repente Jesús le hizo ver, tal como estaba prometido en el Antiguo Testamento respecto al testimonio que tenía que llevar a cabo el Mesías.
de modo que no había ninguna duda. Y que desde luego los líderes religiosos lo sabían, porque tenían el Antiguo Testamento y lo debían conocer, debían saber, sobre todo los escribas y los sacerdotes, casi se lo tenían que saber de memoria, y lo recitaban una y otra vez, y era su vida. Y ahí había unos pasajes en Isaías que claramente decían, los ciegos verán, los sordos escucharán, y a los humildes se les va a anunciar las buenas nuevas del plan de salvación. Y bueno, ¿dónde te encuentras? ¿Ves o no ves? Hay un juego de palabras que Jesús maneja en este discurso que viene con los líderes que comenzaron a cuestionarlo. Vamos a leerlo, dice así. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo que pasa es que este testimonio era extraordinario. Tenían que resolverlo. O era el Mesías, o era un farsante, o qué, pero estaba haciendo cosas que Dios dice que tienen que suceder, que vienen con la venida del Mesías. Así que tenemos que declararlo el legítimo, el verdadero o un impostor. Y no podemos eludir esta responsabilidad. Tenemos que responder a la iniciativa de Dios de manifestarse a nuestras vidas. Lo mismo que pasa hoy con los seres humanos. Dios en un momento dado decide manifestarse a la vida de alguien a través del testimonio de alguien que recibió la vista. Tu pariente, tu hermano, tu primo, tu amigo, tu compañero de trabajo, de repente te invita a escuchar el mensaje de salvación porque su vida está cambiando. Te dice que Cristo lo perdonó, que ahora tiene una relación con Dios, que está leyendo la Biblia y está feliz, que la Biblia contiene el mensaje que orienta su vida y que le da esperanza, y que en una palabra ahora se encuentra en el lugar correcto porque ve claramente. Y ese testimonio de repente tú lo recibes y dices, no, este cuate está loco, mejor le doy el avión y salgo corriendo. O te detienes a considerarlo y a responder porque tú mismo eres ciego, tú mismo lo necesitas. Así que estos hombres llevaron ante los líderes religiosos, los fariseos, a el ciego que ahora ve. Y le dijeron, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí es muy importante detenernos a considerar lo que está pasando en la mente de estos religiosos de su tiempo. Ellos están argumentando que Jesús está pecando, porque la ley de Moisés dice que el sábado no hay que hacer nada, ninguna labor humana, pero sí hay que honrar a Dios, sí hay que dedicárselo a Dios el tiempo, hay que apartar el día sábado, para servirlo. Y ellos pensaban que era como un asunto de que el mal está en las cosas, en tocar, cuando el mal está en la voluntad. El mal no puede estar en las cosas, está en la libertad humana de hacerlo. Y entonces, cuando Jesús está haciendo el bien de sanar a alguien y de cumplir la palabra de Dios que decía que el Mesías tenía que hacer eso, delante de ellos, a la luz del día, mientras el día dura, mientras estoy en este mundo, tengo que dar testimonio de que yo soy el enviado de Dios. Así que ellos tenían un gran compromiso entre la verdad que estaban viendo y su codicia y su decisión a priori de negar el testimonio. Y aquí, como vimos el domingo pasado, hay una lección tremenda, que es la libertad humana en la que hemos sido puestos, que podemos usar para aceptar pasar por la puerta de la eternidad al cielo o rechazar definitivamente el testimonio de Jesucristo y un día, a lo mejor, Dios no lo quiera, dar un no definitivo a Dios. Y esta verdad es algo que debe impresionarnos, porque estos hombres se engañaron a sí mismos.
en el fondo, claramente dice la Escritura que le tenían envidia, que por eso lo querían matar. Estaba en el camino suyo y por eso hicieron un plan. Pero como estaba su testimonio tan dispersado entre el pueblo y el pueblo ya estaba pensando que o era un profeta o era Elías o era el Mesías, porque lo que estaba haciendo estaba perfectamente descrito en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en los profetas. Todos los detalles del Mesías se podían verificar desde que nació hasta el día de hoy. Todo había sucedido de acuerdo a lo que Dios había dicho. Así que no había ninguna razón para rechazar el testimonio. Entonces, hay muchas personas que son religiosas porque nacieron en una religión. Puede ser la religión mayoritaria de nuestro país o de Latinoamérica o del mundo anglosajón o del mundo oriental, ya sea la India y los países budistas, o incluso puede ser la religión actual que se llama ateísmo, ¿no? Donde de todas maneras es una creencia. Puede ser cualquier forma de pensar que trata de dar una esperanza más allá del hombre, al hombre. Y entonces, en esa responsabilidad de poner nuestra confianza en la verdad que Dios revela a través de Jesucristo, cada hombre tiene que elegir lo correcto. Ellos se justificaron, se engañaron a sí mismos, y reitero la verdad de que hay dos tipos de personas que son escépticas, es decir, que no creen. Dos tipos generales. Habrá muchas ramificaciones en estas definiciones, pero básicamente son los escépticos deshonestos y los escépticos honestos. ¿Y a qué me refiero con deshonesto y honesto? Bueno, los escépticos honestos, cuando reciben el testimonio convincente que deja sus respuestas resueltas, están dispuestos a creer. Pero los escépticos deshonestos han decidido que ellos son Dios y que lo que ellos deciden creer es la verdad, aunque sea absurdo y sea un engaño y tenga un trasfondo de carácter moral o un interés temporal, como sucedió con estos religiosos. Entonces, el escéptico deshonesto tiene un gran peligro. El peligro de un escéptico deshonesto es no escuchar el testimonio que recibe, no recibirlo, por lo cual no puede ser convencido, ni puede ser persuadido o llevado al arrepentimiento. Él decidió no arrepentirse en el fondo de lo que está mal y justificó su conducta moral de la cual su conciencia testifica, y por eso está en un grave peligro, porque eso endurece el corazón. El autojustificar no solamente nos endurece, especialmente si no viene inmediatamente la consecuencia mala de haber hecho lo malo. Dios en su misericordia no permitió que muchas cosas malas que hemos hecho reciban todavía lo que merece esa maldad. Algunas personas entran en un conflicto pronto y comienzan a sufrir porque se entregaron al vicio o a otro tipo de problemas morales que los corrompieron y los hicieron sufrir, o hicieron daños que los despertaron ante su responsabilidad de dañar a otros, o como sea, que les hacen consciente pronto del gran error en el que están, y entonces tienen la opción de querer cambiar, de querer una salida. Dice la Biblia que a estas personas que reconocen que han pecado, que han pervertido lo recto, porque su conciencia se los dice y no se engañan, a estas personas Dios les puede enviar el mensaje de la redención. Dios enviará el testimonio de la redención para que no se pierda esa persona. Dice, el que dijere pequé, ese es el libro de Job 33, dice, el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me sirve de nada, o sea, no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Es decir, el hombre honesto, que reconoce que ha pecado contra Dios, que no se excusa ni se engaña, sino que honestamente ante su propia conciencia lo reconoce. Entonces Dios pone a su alcance el mensaje de la redención para que no se pierda, porque está en condiciones de recibirlo. En cambio, el hombre deshonesto, el escéptico deshonesto, que ha decidido no creer, no importando el testimonio y la evidencia que se le dé,
pues esta persona simplemente ya decidió no creer. Y entonces esta es la razón por la que algunos de estos fariseos terminaron no solamente odiándolo, haciendo todo el plan de asesinarlo. Pero no sabían que estaban cumpliendo la voluntad de Dios en el sentido de que el proyecto de Dios justamente era ese, que Él entregara su vida por nosotros. Pero ellos pensaban, no que Él era el Mesías y el Salvador, sino que era alguien que les impedía mantenerse en el poder. Y esta verdad es la causa de que muchas personas se pierden. Y es importante que tú analices tu vida si todavía no has recibido a Cristo. Tú puedes enfocar tu mente y tu corazón usando tu inteligencia en el beneficio temporal que puedes obtener de portarte mal, de seguir tu camino, de hacer tu voluntad y de ignorar a Dios y de ignorar el llamado que Él tiene para nosotros, para una vida nueva, una vida agradable a Dios, una vida libre de la corrupción del pecado, de la maldad que hay en el corazón del hombre. Esa es la propuesta de Dios, no hay ninguna duda. Y esa es la oferta de Dios. Y entonces tú te puedes engañar pensando que no hay problema de portarte mal, que puedes seguir en ese camino y no va a haber alguien que venga a pedirte cuentas, lo cual es un gran engaño. Pero tu conciencia te dice que de todas maneras, aunque no estés recibiendo hoy las consecuencias de que te has portado mal, tienes que enfrentar eso. Si respondes al llamado de Dios, es porque tienes los ojos puestos en algo más que lo temporal. Si te enfocas solamente en el beneficio que puedes obtener, si acaso hay beneficio en pecar, desde luego es un engaño el beneficio del pecado, pero si tú te enfocas en que voy a disfrutar la vida, en que voy a sacar provecho, en que le voy a ganar a este o lo que sea que justifique lo que está mal, entonces tú tienes un gran peligro porque puedes dejar de ver el valor de tu alma y el valor de la oferta de Dios al poner la vida de Jesús por ti en la cruz y al entregar Él su vida para salvarte. Es muy importante esto. Estos líderes religiosos cayeron en una trampa. El engaño del pecado puede llevar al hombre a enfocarse solo en lo temporal. Y lo temporal ya se fue. El instante ya se fue. Nuestra vida solamente es cosa de abrir y cerrar los ojos y de repente ya estar en el momento que sigue. Y el momento en el que tú creías estar en el presente resulta que se convierte en aquel futuro. Y la realidad es que vamos de paso y tenemos que enfrentar a Dios. Esa es la realidad. Y tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra responsabilidad moral. Por eso algunos prefieren pensar que no hay Dios y que venimos de los animales y que somos producto de la evolución y que no hay responsabilidad de nuestros actos. Porque parece una solución más fácil. Algunos de los más grandes ateos han dicho, no, es que creer en Dios es más complicado. Desde luego por la culpa. A enfrentar el problema de la corrupción humana sabiendo que no solamente no podemos librarnos de ella, no queremos hacerlo. Parece que hay un engaño en el pecado que nos ata a él. Pero cuando viene la luz de Dios y brilla ante nuestros ojos la oferta no solamente de perdón y misericordia, sino esa insistencia de Dios por salvar nuestras almas, ese cariño tierno que Dios tiene para acercarse a ti y decirte, mira, aunque mereces el infierno, yo morí por ti para que tú no te pierdas. Mi interés es que tú conozcas el amor de Dios y que participes del plan de Dios y disfrutes como fuiste creado de toda la creación de Dios y del Creador, porque el error de querer disfrutar de la creación sin el Creador es una de las grandes trampas en que el corazón del hombre y el orgullo y el egoísmo, al que nos conduce el orgullo y el egoísmo. De manera que esta experiencia de estos religiosos de los que estamos hablando es una experiencia impactante porque está delante de ellos el testimonio, pero algunos de ellos decidieron no creerlo. Aunque ahí está el ciego hablando con ellos. Y dice así el pasaje, y le preguntaron diciendo a los papás, creo que no leí el anterior, dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego,
Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya estaba el caso juzgado. Ellos ya habían resuelto la culpabilidad sin ni siquiera haberlo juzgado. Y este es el gran peligro del escepticismo deshonesto, que ha decidido no creer, no importando las consecuencias, no importando transgredir su propia conciencia, no importando ponerse ellos como Dios, su criterio, su punto de vista, e ignorando el testimonio de su propia conciencia. Y este es el gran peligro, no solo de religiosos, de todas las personas que tienen esta decisión de no escuchar el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, porque la vida que tenemos hoy vuela. Y de repente ya no va a estar. Y necesitas tener vida. Así que el testimonio de Dios es la vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios puede tener lo que sea, pero no tiene vida eterna. Y este es el mensaje de la Biblia. Por donde lo quieras buscar, donde lo quieras analizar, el mensaje de la Biblia es: Dios te ama y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, este ejemplo de estos líderes religiosos es impresionante porque usaron su libertad equivocadamente. Dice que los padres sabían que ellos ya habían tomado una decisión y tuvieron miedo de decirles: es que es Jesús el que los sanó, porque tenían que mantenerse todavía en el régimen social de beneficios y todo lo que da el Estado. En aquel momento era la sinagoga, hacía que participaran de muchos beneficios y ellos habían amenazado que si alguien decía que Jesús era el Mesías, perdía esos privilegios. Y bueno, el pasaje continúa y dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Este lo leí, sí, perdón, es que ya lo había leído ese, perdón, está, ese. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces ellos transfieren la responsabilidad moral que tienen de tomar una decisión correcta y se la quieren poner al ciego. Sabemos que es pecador, así que si te haces cómplice con él, tú eres pecador también. Y él, con la guía de Dios, sin duda Dios lo guió, le dijo: yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y entonces continuó hablando. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y resulta que este ciego, a lo mejor inculto, no importante en la sociedad, de ninguna manera tenía acceso a los privilegios de estos líderes religiosos, comienza a darles una lección moral. Y les dice: pues ustedes dicen que es pecador, pero la verdad es que ha hecho cosas que solamente Dios puede hacer. Y ustedes son responsables de mirar ese testimonio, de ver ese testimonio. Y sin embargo, parece que no lo quieren ver. ¿Por qué me preguntan otra vez? Ya se los dije, ¿no lo quieren creer? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón por la que tienen que inquirir otra vez cómo te sanó? Ya les dije que me hizo lodo
con su saliva, me la puso en los ojos y me dijo que fuera al estanque, me lavé y ya veo. ¿Qué más quieren saber? No pasó más. Y entonces, ¿crees o no crees? ¿Es el Mesías o no es el Mesías? ¿Le dio la vista al ciego o no se la dio? Un ciego de nacimiento. ¿Es de considerar el testimonio o lo rechazamos? Y cada uno tiene que definir en su corazón si el testimonio que Dios le da es suficiente. Algunos se creen dignos de que Dios les enseñe las ecuaciones diferenciales más profundas para entender la materia y el espíritu y todo, y que los convenza racionalmente. Cuando es imposible que la razón natural pueda comprender a Dios, ni siquiera podemos comprender nuestra propia conciencia, nuestra existencia. Nos sobrepasa, por más que nos dedicamos siglos a tratar de explicar la creación, no es suficiente. De hecho, algunos hasta se quedan locos, porque no quieren darle a Dios la gloria, y le quieren dar la gloria a su raciocinio, a su explicación. Y entonces entran en un problema de corrupción moral también, que es un tipo de idolatría, haciéndose a sí mismos Dios. Están encima del Creador, aunque somos criaturas, y la muerte nos está esperando, y no tenemos otra esperanza. Y cuando Dios viene y dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, de repente, Dios levanta la creación humana hasta el punto de que hemos sido considerados dignos de compartir con el Creador la creación. Pero nos explica que el pecado no puede compartir con el Creador. Así que necesitamos un Salvador. Necesitamos el cambio de un corazón de piedra por un corazón nuevo que Dios genera en nosotros cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Y ahí es donde está la dificultad. El problema se llama orgullo. El orgullo que nos detiene y no nos permite humillarnos y no nos permite reconocer que lo que sabemos no solamente no es suficiente, no ha arreglado nada. Al contrario, nos ha llevado más lejos de Dios. Por lo cual es importante comprender este mensaje. Ellos están en un conflicto moral. Todavía la conciencia y el Espíritu Santo está hablando con ellos, pero están cada vez más en un derrotero que parece que no se puede evitar que se entreguen a este rechazo a Jesús. Sin embargo, todavía, como son responsables, como el pueblo les está diciendo, ¿no será el Mesías? ¡Hey, fariseo, mira, velo! Está dándole vista a los ciegos. ¿No será el Mesías? ¿No eres tú el responsable de conducir al pueblo de Dios hacia Dios? Y entonces ellos argumentan que el problema es que él es pecador. Y entonces el ciego dice, yo no sé si sea pecador, no soy nadie para juzgarlo, pero sí sé que ahora veo. Y ese es el testimonio que damos los que hemos recibido a Cristo. Yo no puedo decirte cómo lo hizo, pero lo que sé es que tengo vida. Lo que sé es que me perdonó. Lo que sé es que me transformó. Lo que sé es que ahora tengo una relación con Dios y todos los días lo busco y todos los días oro a Él. Y aunque no lo ven mis ojos ni mi mente alcanza a comprender la grandeza, tengo su paz. Tengo su palabra que orienta mi vida, mis emociones, mis pensamientos y me encamina. La realidad de Dios se puede ver, palpar en el corazón de alguien que ha nacido de nuevo. Por eso es necesario volver a nacer. Y estos hombres le dijeron al ciego de nacimiento. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En otras palabras, no vayan a menospreciar el hecho de lo que Dios prometió a través del Mesías y cumplió. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ustedes están diciendo que Él es pecador, pero lo que está diciendo los hechos es que Dios está con él, que esta es la obra de Dios y ustedes son responsables de tomar una decisión correcta. Y le dijeron después, él siguió hablando, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, en vez de pensar, en vez de enfrentar la realidad, los hechos y de ser honestos consigo mismos y recibir el testimonio, se cerraron, menospreciaron a este hombre y el argumento totalmente con autoridad que les dio. Nadie ha sanado a alguien que nació ciego.
hasta donde sabemos. Si este no viniera de Dios, tampoco podría hacer nada. Así que considérenlo. Y ellos dijeron, ¿quién eres tú para enseñarnos? Se daban cuenta que les estaba enfrentando a la verdad de la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué puede hacer alguien que estaba muerto y de repente recibe vida? ¿Qué puede hacer alguien que no tenía vista y de repente ve? ¿Quién puede hacer alguien ¿Qué puede hacer alguien que vivía en pecado, esclavizado a su corrupción y de repente es liberado y obtiene la paz y una vida nueva y una dignidad y un valor que había perdido? ¿Qué puede hacer? Más que adorarlo, agradecerle y decirle, tú eres Dios y yo te reconozco como mi Señor. Y ahí es donde está el problema del hombre, que le quiere dar la gloria de Dios a sí mismo o al diablo, o a sus ideas, o a su orgullo, o a lo que sea. Se pone en el lugar de Dios. Y este es el gran peligro del hombre. Por lo cual es necesario que nosotros nos detengamos a considerar la palabra de Dios, que nos invita, en primer término, a ser honestos con nosotros mismos, con el testimonio recibido. Todavía hay un poquito más en la lección de hoy. Jesús le dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cómo? ¿Sí? Porque ustedes dicen, sabemos exactamente que tú no eres el Mesías. Y vemos claramente, nuestro juicio es correcto, en base a nada, solamente el orgullo. En cambio, un ciego que no ve y de repente recibe el testimonio y lo acepta, para que los que no ven, vean. Y para los que dicen que ven, pero rechazan la verdad, sean cegados. Y este es el fin de nuestro mensaje, porque la verdad es que si tú rechazas el testimonio de Cristo, vas a quedarte ciego, en el sentido espiritual. No vas a poder ver la realidad de tu necesidad de una transformación de ti mismo. Y vas a tener que justificar el pecado y endurecerte. Y desde luego yo no quiero eso, menos Dios. Dios dio a su Hijo por ti. Nadie te ama más que Él. Él conoce tu situación, Él conoce tus argumentos, tu lógica, tu filosofía, tus excusas, tu religiosidad, todo lo que hay en ti. Pero también conoce que eres esclavo del pecado y que necesitas un Salvador. Y por eso te exhorta y te invita a reconocer tu ceguera para que puedas ver. Y no a confiar en una luz que no es una luz verdadera, que te conduce lejos del Salvador y de su salvación. Así que si eres un creyente, puedes gozarte conmigo en el hecho de que no veías y ahora ves. Y entendemos a qué se refiere Jesús y sabemos y somos empáticos y nos identificamos con la idea de que ahora conocemos a Dios, que hay una relación con Él, que sabemos que nos ama, que sabemos que hizo todas las cosas. No lo podemos explicar y entender, y menos ponerlo en una ecuación, si eso quieren los científicos, ¿verdad? A ver, ponme en la ecuación de la creación y te voy a creer. Pues la ecuación es que todo lo que existe se generó del Creador y que Él es el que sustenta todo, pero está basado en creer. Y cualquier ecuación y cualquier fórmula y cualquier explicación humana también requiere fe. Nada más que el hombre es mentiroso y Dios es veraz. Así que cada uno decide dónde va a pasar la eternidad. Y Dios en su fidelidad trata con nosotros y habla con nosotros y nos expone a la verdad que somos responsables de la decisión de creer en su amor o no hacerlo, de aceptar a Cristo. Y desde luego yo te invito a que seas prudente y no juegues con tu alma si todavía no recibes a Cristo. Y si ya recibiste a Cristo y ahora tú ves con toda libertad, con toda pasión, con toda gratitud, dice, yo era ciego, dice el ciego, pero ahora veo. ¿Quién te sanó? Jesús, Él fue el que me sanó.
abiertamente, sin ninguna vergüenza, ni ninguna tapujo o ninguna argumentación que trate de ocultar la verdad de que ahora Él es tu Señor, que dependes de Él. Porque esto es lo que el hombre necesita para salvarse. Si tú eres un creyente, pues yo te invito a que lo compartas, a que lo agradezcas, a que veas que sin ser alguien extraordinario, no es porque tu descendencia o los pecados de tus padres fueron más graves que los tuyos o los tuyos más que los de ellos, sino para que Dios se glorificara en ti, es que ahora tú ves. Por eso Dios lo hizo, por eso envió a Jesús, para que tú lo conozcas y tengas una relación con Dios y las obras de Dios se manifiesten en ti y Él se glorifique en ti. Y si todavía no has recibido a Cristo, te invito a que consideres el poder ver la verdad de la razón por la que estás aquí. La razón por la que estás aquí, según dice la Biblia, es para que conozcas el amor de Dios y puedas descubrir en tu propio corazón, en tu propio ser, la vida que Él ofrece, la paz que Él da, el amor que Él da, la fe que Él da y la transformación de tu corazón, para que de la piedra que había endurecida, muerta hacia Dios, surja un corazón vivo que Dios produce al momento de que le entregamos nuestra vida. Una relación con Dios que nos llena de gozo, de paz, que nos hace disfrutar de Dios, de nosotros mismos, de nuestro prójimo y que nos hace participantes del plan de Dios. Así que para culminar este mensaje, si no quieres seguir siendo ciego y puedes reconocer que lo eres, recibe a Jesús en tu corazón. Tus pecados ya han sido pagados. Él ofrece entrar en tu alma y revelarte el carácter de Dios, darte esa luz espiritual que te permite conocer la paz, el amor de Dios, y no tanto una filosofía o una experiencia esotérica, una relación viva que te sostiene, que te permite mantener una relación con Dios y que te permite descubrir a Dios como tu Padre. Así que para concluir nuestro mensaje te invito a que si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón hoy, se lo pidas. Claramente dice la Escritura que es lo único que tenemos que hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. Y cualquiera que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvado. Si tú eres uno de esos, vamos a orar. ¿Qué te parece? Yo te invito a que lo hagamos. Gracias Dios porque en verdad hay muchas tinieblas en mi alma, muchos pecados, mucha corrupción. Y aunque a lo mejor no soy el peor de todos, sí lo soy delante de ti porque he quebrantado tus mandamientos. Sé que he mentido, sé que he hecho cosas que tú prohíbes y por eso te quiero pedir perdón. Pero no solamente por los hechos, sino por lo que soy capaz de hacerlo. Y te pido que me perdones lo que he hecho, que yo recuerdo. Y te pido que me perdones también lo que está mal en mi vida, que no recuerdo o no soy consciente ahorita. Porque acepto que Jesucristo murió por mí, que Él entregó su vida para poder ofrecerme su vida. Y por eso quiero pedirte este día que entres en mi corazón como Señor, como Salvador, que perdones todos mis pecados y me transformes y me permitas ver esa luz de la nueva vida que tú ofreces. Gracias por este mensaje y te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué maravilla. Una vez que me pasó esto, de lo que te estoy invitando a participar de esta decisión, una vez que yo tomé esta decisión y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón, que me perdonara, algo pasó en mí. No tanto una emoción o una experiencia extraña, excepto que sí fue nuevo el hecho de que hubo paz en mi corazón. Paz porque Dios me perdonó. Si tú recibiste hoy a Cristo, es lo primero que tienes que saber, que tus pecados han sido perdonados. Más allá de que sientas o no, eso no es importante, las emociones cambian, pero la convicción que Dios nos da a través de Jesucristo permanece para siempre. El perdón que Dios consiguió en la cruz es para siempre. Y si tú recibiste a Cristo en tu corazón, Dios quiere confirmar eso en tu corazón para que sepas que por eso te puedes relacionar con Él y por eso Él puede transformar tu vida.
Dios te bendiga. Y bueno, para concluir, solamente les hago saber que estamos en contacto a través de nuestro WhatsApp que aparece en la descripción del video. Si alguien tiene interés en platicar o a compartir algo personal o compartir conmigo la decisión que tomaste, yo me gozaré mucho en saber que recibiste a Cristo. Dios los bendiga y nos conectamos el próximo domingo, que no sabremos si será presencial. Dependemos mucho de cómo vaya este asunto de la salud y de la epidemia, esperando que bajen los contagios, ahorita están en subida. Entonces, pero avisamos a través del WhatsApp lo que vamos a hacer. De todas maneras, a través de internet sí vamos a estar presentes. Dios los bendiga. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá
al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia. Tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor. Te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré. Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor. Te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré. Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.